Estamos a las puertas de la Semana Santa y sabemos de que obviamente los hijos, ¿verdad? Los niños ya están en ese periodo casi de vacaciones, obviamente un momento para poder compartir en familia, pero ¿qué pasa cuando los padres de ellos están separados? ¿Quién debería compartir en este tiempo de descanso? Es un tema que vamos a conversar el día de hoy en nuestro segmento de asesoría junto al doctor Omar García, esperando siempre esa participación de cada uno de ustedes en nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos y hablar de temas tan importantes para las personas acá en Nicaragua. Buenos días, gracias Anduriña, gracias por la invitación siempre en este espacio. Es un tema muy importante porque ahora los niños, ¿verdad? Y toda la familia vamos a vacacionar a algún momento, ¿verdad? Especial en donde podamos compartir. Sin embargo, tenemos que considerar muchas veces de que a veces cuando se da una separación dentro de una relación de pareja, o una unión de hecho estable constituida legalmente, entonces quedan algunos pactos y algunos acuerdos establecidos, ya sea ante el Ministerio de la Familia, que es la unidad administrativa, o bien a través de una sentencia judicial propiamente, una resolución emitida por un juez competente del juzgado de familia. Ahora bien, el artículo 281, 282 establece lo que es el régimen de comunicación y visita. Y cuando se da lo que es una disolución del vínculo matrimonial o una separación entre un hombre y una mujer, entonces se establece como punto primordial, aparte de la pensión alimenticia, el régimen de comunicación y visita anduriña, como es que se va a relacionar papá con los niños, o puede ser de que en este sentido la mamá sea la demandada y ella es la que se tiene que establecer. Ahora bien, nosotros como padres podemos establecer lo que son los acuerdos de manera voluntaria. Por lo general siempre en las resoluciones judiciales se establece que una semana de por medio que continúa o inician desde el lunes, viernes, después de mediodía, y se restablece al hogar materno o paterno a las 5 de la tarde del día domingo. Eso yo lo puedo pactar. Pero también hay otras resoluciones que establecen de que va a ser una comunicación abierta. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado cuando se establece a través de nuestro asesor o abogado de familia lo que es una comunicación abierta. Porque en este sentido, cuando decimos previa comunicación, la mamá muchas veces no quiere propiciar o promover lo que es el régimen de comunicación y visita, pero este es un derecho que le pertenece al niño, a la niña o a los adolescentes. Muchas veces si yo me enojo con papá o papá se enoja con mamá, muchas referencias existen en donde el niño prácticamente queda desprotegido y prácticamente no se da esa comunicación, y lazos afectivos se van a anularnos poco a poco. Entonces creamos un sentimiento de culpa, un sentimiento de miedo hacia el papá, porque no vas a salir o no vas a ir ahora a recrearte porque tu papá no ha dado la pensión alimenticia. No tiene que ver un aspecto de adulto o la pensión alimenticia por aspecto de régimen de comunicación y visita. Entonces es importante que en esta Semana Santa los papás cumplan con las sentencias judiciales establecidas por el juez competente, y en el caso hipotético que no lo haga, bueno, recurrir a las autoridades correspondientes a través de una ejecución de sentencia. Cuando se incumple esta sentencia judicial o ya sea administrativa, el papá afectado por este régimen de comunicación y visita, entonces tendría que iniciar un proceso legal que se denomina ejecución de sentencia, en donde se le dice a la autoridad competente que la mamá no ha cumplido con el acuerdo establecido por la ley o no ha cumplido con la resolución administrativa. Pero no esperemos llegar, familia nicaragüense, a este punto, ya que aquí los afectados emocionalmente son los niños, las niñas o los adolescentes, porque al final nosotros, anduriñas, como adultos, podemos enojarnos, podemos tener alguna diferencia. Sin embargo, los niños y las niñas no tienen culpa de nuestra actitud, de nuestras actividades o de algún problema en particular. Por eso es importante que en esta Semana Santa la familia más bien comparta el 50 y 50%, pero ahora bien, algo muy importante, anduriña, que debo mencionarte, es que en las resoluciones judiciales se debe establecer la forma y la manera. Muchas veces a algunos colegas o abogados se les olvida cómo hacer este tipo de regulación, porque si no se estableció que eran cada 15 días alternos, o
se estableció que el lunes, martes y miércoles iba a llegar el papá para ir a cenar con la niña, y uno quiere ir a ejercer este derecho frente a una autoridad competente, todo lo que nosotros pactamos es lo que se puede ejecutar. No podemos venir a inventar cosas de que es que lo que pasa de que no se relaciona y entonces la estoy ejecutando porque yo quiero llevármela jueves, viernes, sábado y domingo. No, si eso no está pactado en una sentencia judicial o se estableció como tal, como un acuerdo entre las partes, entonces no se puede hacer. Muchas veces cuando hay una separación de pareja, a veces se llevan muy bien la familia, cuando a pesar de no existir una sentencia judicial, se llega a un pacto verbal. La sentencia judicial no es determinante, si el judicial, y esto hay que ponerle mente, porque si yo pacté que era cada 15 días y de repente el papá no puede, Andureña, entonces la mamá tiene que ser flexible porque es su hijo. Mientras más nosotros promovamos esos lazos de amistad entre los niños y el papá, entonces el papá se va a dar cuenta que el niño necesita vestimenta, tiene alguna necesidad, puede colaborarle en las actividades educativas, puede en las cosas de formación integral, pero no le permitimos, y ya te voy a decir cuál es el problema muchas veces, cuando existe otra persona que entra a la vida de esta expareja. Entonces, cuando existe esta situación, ya limitamos al niño a que no pueda ir con el papá, o muchas veces a los abuelos. Tal vez no existe una muy buena comunicación entre papá y ex esposa o viceversa. Sin embargo, es necesario que nosotros tengamos conciencia de que la afectación emocional y el derecho que estamos pisoteando es un derecho establecido en la Constitución Política, en el Código de Familia y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Supongamos que hay, ¿verdad?, obviamente un acuerdo en el cual se establece de que sí, cada cierto periodo de tiempo va a haber esta visita, va a haber esta comunicación entre padre e hijo, madre e hija. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una de las partes al final, por ejemplo, no puede cubrir estos gastos, qué sé yo, por ejemplo, la manutención viene y no puede aportar, qué sé yo, por ejemplo, 6 meses previos a Semana Santa, supongamos, 3 meses, y viene la mamá o el papá y dice, no, ¿sabes qué? No te voy a permitir que lo mires ni siquiera 3 días de la Semana Santa porque no me has pasado lo que me tenés que pasar. No hay una razón por la cual vos no me lo hayas cedido en este tiempo, entonces yo como castigo podría aplicar eso. Esto puede ocurrir, nosotros obviamente como parte afectada, ¿cómo podemos obviamente apelar esto? Bueno, ¿cuál podría ser la consecuencia? Sí, esto lo que has mencionado es, como dicen, lo que sucede al día con la familia y en la sociedad, porque prácticamente los niños no los tenemos como sujetos de derecho, sino como un objeto. Entonces, si tu papá me da la pensión alimenticia, yo voy a propiciar el régimen de comunicación y visita, y eso es incorrecto, no es aceptable, porque la afectación no se la hacen al papá, sino al niño que tenía la esperanza, ya estaba, como dicen, convencido que en esta Semana Santa iba a estar una semana con papá y la otra semana con mamá. Entonces, esta situación del régimen de comunicación y visita juega un papel fundamental en el desarrollo integral de su hijo, porque cuando papá y mamá se separan, entonces es necesario de que se unifiquen en aspectos positivos para el desarrollo integral de los niños, porque no podemos nosotros venir, negarle porque el hombre en este momento está mal económicamente, o por ejemplo dejó de laborar porque existe un recorte de personal. Entonces él, con la indemnización que le dieron, en el caso que hay retenciones, plan nómina, o de repente él vino, sabe de que le cancelaron contrato, entonces depositó el 25% de su indemnización para cubrir, aunque sea 1 mes o 2 meses, para mientras él se incorpora a la parte laboral. Entonces hay que tomar conciencia de que el daño se le hacen a los niños, y esto debe ser conversado prácticamente, porque al final es necesario que los niños se desarrollen en un ambiente sano, agradable, y más en esta Semana Santa, que es para compartir en familia, para ir a la playa, para poder estar con los abuelitos, con las abuelitas, y de esa manera poder fortalecer los lazos de amistad que existen entre dos familias que se han separado. Perfectamente, también se puede acordar cuando una de las partes quiere llevarse al menor fuera del país a pasar la Semana Santa, también esto se puede obviamente llevar a cabo.
Claro, Anduriña, este es un punto medular también que has tocado porque muchas veces, de igual manera, cuando se tiene pendiente un mes de pensión alimenticia, entonces no queremos otorgar. Hace poco tengo un caso en particular en donde el papá quiere ir a vacacionar con su hijo al país de Honduras y entonces como está en una demanda de cuidado y crianza, entonces no le permitió lo que es el pase de salida. Pero es una parte egoísta, no lo hace uno hacia el papá o a la mamá, sino que lo está haciendo en contra del niño y el niño va creciendo con ese rencor, con ese sentimiento frustrado porque no pudo vacacionar con su papá. Entonces son situaciones en donde si el papá no quiere autorizar esa salida de viaje a un menor de edad hacia un país específico, entonces nosotros podemos hacer esta solicitud ante la autoridad competente, que es el juez de familia, para poder nosotros poder ir a vacacionar de manera espontánea y libre sin necesidad de que la madre lo autorice. Tenemos acá una consulta de manera breve, ¿verdad, doctor? Si le podemos dar respuestas. Dice, buenos días, ya tengo 5 años de separado, pero no me he divorciado. Ella vive con su pareja, se fue y me dejó a los niños. Ahora dice que va a pelear la custodia. Yo tendría que prestárselos para que salgan los niños con su mamá. Consulta. Bueno, sí, efectivamente es un derecho que le corresponde a su hijo, que existe una separación. Sin embargo, siempre se debe dar este vínculo de régimen de comunicación y visita. Es un derecho que le pertenece a los niños. Y ahora bien, si el niño va a salir fuera del país, con todas las garantías jurídicas, porque se puede dejar un depositario, una persona que efectivamente garantice el regreso de ese niño al país Nicaragua. Últimas recomendaciones. Bueno, siempre que disfrutemos en familia esta Semana Santa y de que todos compartamos en armonía, con amor y específicamente de que si vamos a viajar, que no ingeramos licor para beneficio de la familia. Muchísimas gracias, doctor Omar García, por esa información y esas recomendaciones. En pantalla está su contacto telefónico si usted quiere establecer una comunicación con él. Nosotros continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana para ponerle ritmo y sabor a su revista. Adelante.